Llegó el momento de hablar del final de Stranger Things. Ya pasó el Conformity Gate, la euforia del Conformity Gate, y llegó el momento de hablar del final de esta serie que causó bastante controversia, y más todavía ahora que salió este documental en el cual los hermanos Duffer confesaron que empezaron a grabar el último episodio sin tener un guión, lo cual a mí me parece una apuesta demasiado arriesgada. Y que, aparte de hacerlo como una apuesta arriesgada, decirlo en público en un documental tampoco les trae buenas noticias a ellos por desempeño, digamos. Porque hay mucha gente que quedó decepcionada con este final. En mi caso, considero que el final estuvo bien. No fue absolutamente decepcionante como lo fue, por ejemplo, el final de Game of Thrones, pero sí quedaron varios cabos sueltos. Tuvo varios problemas narrativos la serie que la verdad me dejaron un tanto colgado, pero a fin de cuentas, si hacemos las sumas y las restas, me parece un final decente. No fue un capítulo terrible, tampoco fue el mejor episodio del mundo, tampoco fue el final de Los Sopranos, digamos, pero sí tuvo algo interesante, y el final, especialmente el epílogo, digamos, post-acción, sí me gustó bastante. Creo que esa fue una de las partes más potentes del episodio, de hecho, que fue un episodio bastante largo, de más de 2 horas, 2 horas y tanto, 2 horas y media me parece, lo cual es prácticamente una película, y en ese sentido siento que desaprovecharon ese tiempo, no tanto el final, porque el epílogo sí fue muy emocionante y muy interesante, pero sí todo el desarrollo, todo el proceso para llegar a este enfrentamiento final con Vecna, siento que podría haber sido aprovechado de mejor manera. Yo tenía en mente tal vez algo un poco más como El Señor de los Anillos, no tanto como lo que vimos en pantalla, que tuvo bastantes problemas. Por ejemplo, el tema de escalar las montañas, esas montañas gigantes que obviamente no son fáciles de escalar. Según la fantasía de la serie, los personajes lograron subir muy rápido, quién sabe cómo, pero en la vida real eso prácticamente sería imposible. Nancy también se vuelve Rambo en este episodio final, y la verdad es que lo agradecí porque sí, tuvo escenas bastante intensas de acción este personaje, y fue entretenido verla a ella como la líder que sabe usar armas, digamos. Pero sí, no, en verdad la parodia está ahí, muy potente, sobre todo con el mismo pelo incluso. Muy similar a cómo se veía Stallone en especialmente Rambo 2 específicamente, porque la Rambo 1 tenía como otro look. Rambo 3 también. Entonces la serie tiene varios problemas. Por ejemplo, una de las grandes quejas que se hizo fue ¿por qué no estaban los Demogorgon en el campo de batalla? ¿Dónde estaban? Y la respuesta de los hermanos Duffer nos deja con esa especie de sin sabor, como un sabor agridulce en la boca, al decirnos que Vecna no tenía idea que le iban a atacar en terreno propio, y por eso no estaban los Demogorgon ahí, tampoco estaban los Demobats, lo cual me parece a mí una locura, porque básicamente son los soldados de Vecna. De hecho, por eso también tenía la idea de que este último episodio iba a ser un poco como El Señor de los Anillos, una especie de épica donde se iban a enfrentar ejércitos tal vez, o buscar la forma de eliminar todos estos enemigos de una forma psíquica tal vez, un poco como las películas de zombies, como en Dawn of the Dead, por ejemplo, o otro tipo de películas de terror muy inspiradas en este ataque de hordas, digamos, que podría haber salido perfectamente bien. Podrían haber armado tal vez un camión, al estilo Dawn of the Dead, del remake estoy hablando, que podría haber sido como una especie de camión armado para pelear con los Demogorgon, Eleven ahí también con la mente, algo un poco más épico. No me malinterpreten, el final sí fue épico, pero yo pensaba, como les decía, algo más en la línea de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, algo así, Braveheart, Gladiador, 300, algo en ese corte más que en lo que vimos, que estuvo bien. De hecho, la secuencia de acción fue bastante corta, y de hecho hay algunos memes incluso que dicen que la secuencia de acción fue incluso más corta que la salida de closet de Will. Otro problema que tiene la serie también son incongruencias. Por ejemplo, ¿qué pasó con las mujeres embarazadas que estaban ahí en el Upside Down? Pareciese que a los hermanos Duffer no les importa y simplemente desaparecen del mapa. Tampoco sabemos qué pasa en el epílogo con muchos personajes. Por ejemplo, el profesor,
de Dustin, no sabemos nada de él. Sí, son personajes menores, pero habría sido interesante verlos tal vez ahí, un pequeño cameo, 2 segundos de una escena del personaje haciendo algo, dejándonos en claro en qué está ese personaje. Yo sé que no es tan importante, pero no te cuesta poner 3 segundos o 2 segundos de una escena del personaje haciendo clases, por ejemplo, para que nos quede claro en qué está. Eso es todo. Otro problema grave que tiene la serie es que Nancy, Hooper y otros personajes han estado matando soldados a diestra y siniestra durante todas las temporadas. Y sí, se puede entender que hayan estado viviendo en la clandestinidad durante un cierto tiempo, pero ahora que ya se acabó todo, estos personajes en teoría deberían responder ante sus actos, ante la ley, digamos. Entonces, estos personajes quedan absolutamente impunes y quedan viviendo sus vidas felices. Incluso Hooper vuelve a ser alguacil del pueblo, lo cual obviamente es absolutamente inverosímil, sobre todo conociendo cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, que son bastante severas. Entonces, esta fantasía idílica en donde los personajes no tienen ningún tipo de consecuencia, sí, proviene de las películas de los 80s, tiene su raíz en eso, donde los personajes simplemente salen sin ningún tipo de consecuencias de sus aventuras, pero en esta serie yo esperaba por lo menos que se dijera algo con respecto a eso, que hubiese un juicio por último, o que simplemente los militares mismos dijeran los vamos a dejar ir por esta y esta razón, que hubiese una consecuencia lógica de por qué están libres y puedan seguir con sus vidas de forma normal, porque simplemente se opusieron ante los Estados Unidos. Y muchos pueden decir, sí, lo que pasa es que era una célula secreta del ejército de los Estados Unidos y no querían que esto explotara para el mundo. Pero los rusos ya sabían que estaba pasando esto con Vecna y los Demogorgon y estos bichos. Entonces, el secreto no es tan secreto en realidad. De hecho, que se haya abierto la Tierra debería haber sido noticia nacional. ¿Cómo ocultar eso tan grande, donde la gente se puede comunicar con otras personas a través del país? O sea, claramente hay un grave error ahí, hay un tremendo agujero en el guión en el cual no queda claro por qué estos personajes simplemente pueden continuar sus vidas como si nada. La escena final, por supuesto, que es lo que más llamó la atención. Este enfrentamiento con este monstruo, este enfrentamiento con el desollamentes, que fue bastante intenso, donde Eleven muestra sus poderes y hay un enfrentamiento con Vecna, el cual todos estábamos esperando. Y sí, fue un poco como en la temporada pasada, cuando tuvieron este enfrentamiento Eleven y Vecna, en donde cada uno despliega sus poderes. Hay una buena secuencia de acción ahí, un poco corta, eso sí, pero estuvo presente. Finalmente Eleven triunfa y quien da el golpe final es la madre de Will, que por supuesto desde la primera temporada ha sido la adulta que más ha sufrido con todo esto, partiendo por la desaparición de Will, justamente, y por todo lo que ha pasado, todas las personas que han muerto, incluso su pareja en un momento en una de las temporadas anteriores. Entonces, que le diera ese golpe de gracia fue bastante satisfactorio. Me gustó que le dejaran ese golpe de gracia a ella. Siento que se hizo justicia de alguna forma y hace sentido con la narración de la historia. Luego viene la graduación, una escena que me gustó bastante, donde Dustin hace un homenaje a Eddie Munson, lo cual me pareció notable. Obviamente, el nombre de Eddie no quedó libre, por supuesto, de todos los prejuicios, digamos, acerca del Satanic Panic, este miedo al Dungeons and Dragons y al heavy metal que ocurrió precisamente durante los 80s. Un tópico que se toca en la serie, pero no se profundiza mucho en ello, y que Dustin simplemente cerrara su discurso siguiendo lo mismo que había dicho Eddie que haría el día de su graduación. Me pareció un tremendo toque, un gran guiño y un tremendo homenaje a este personaje que para mí personalmente fue uno de los mejores personajes de la serie, a pesar de que tuvo un paso fugaz por una de las temporadas y nada más. Pero sí marcó un referente ahí como uno de los personajes más importantes de la serie. Han muerto varios personajes, no a todos se les hace un homenaje en la serie, así que agradecí por lo menos a Eddie sí se le hiciera ese homenaje durante la graduación. Muy interesante también lo que pasa con todos los personajes, especialmente con Mike. Mike, quien es el que sufre la mayor pérdida de todos los personajes. Para todos es un final feliz, excepto para él, lo cual a mí me pareció una buena decisión. Me parece que este personaje necesitaba sufrir la pérdida de Eleven porque
siempre fue una fantasía esto de vivir juntos en las cascadas y en el fondo es un paso de la niñez a la adultez. Mike siempre hablaba de que iba a escaparse con Eleven a esta especie de lugar idílico como un Edén prácticamente, en donde iban a vivir en paz y no iba a haber ningún tipo de problema. Lo cual obviamente es un poco la visión que tiene uno cuando niño, cuando uno quiere estas cosas, estas expectativas ideales en donde supuestamente todo va a estar bien, pero luego llega la realidad y nos dice, bueno, las cosas no son tan así, obviamente hay consecuencias a todo lo que está pasando y Eleven toma la decisión de finalmente desaparecer junto con sus poderes, por supuesto, y dar el clavo final a toda esta historia para que se acabe todo finalmente. Un poco como lo que pasa en Terminator 2 con Arnold, quien toma la decisión de destruir su propio chip tirándose a la lava. En este caso, Eleven lo que hace es simplemente destruirse junto con el Upside Down y obviamente con toda esta especie como de agujero de gusano con el otro mundo que pertenecía a Vecna. Lo cual me pareció una excelente decisión por parte de los hermanos Duffer. El final tenía que ser ese. Para mí, Eleven, si tú me preguntas, yo no creo, I don't believe, yo creo que Eleven está muerta. Me parece bien que dejaran abierta la posibilidad para los espectadores que ellos decidieran creer o no si es que Eleven realmente está viva. Esta teoría de Mike que dice que ella supuestamente trabajó junto con su hermana, con Callie, uno de los personajes más odiados de la serie, por cierto, para que todo fuera un engaño y que ella realmente viviera para luego escapar y huir de Hawkins. Así que sí, me pareció una buena decisión esto, me gustó esta ambivalencia en el que se hace el juego con el I Believe, me parece un muy buen final. Por supuesto que Mike se convirtiera en un escritor hace mucho sentido, ya que esta serie está muy inspirada en Stephen King, me pareció un tremendo guiño obviamente a este escritor tan famoso y que todos los personajes finalmente hayan seguido sus vidas. Sobre todo, por ejemplo, a Dustin con Steve, que se siguen juntando luego de tanto tiempo. Steve tuvo una casi muerte en esta serie, obviamente ese fue otro de las grandes críticas de la serie, que los personajes no corrían riesgo, que obviamente ninguno de los personajes iba a morir. Creo que lo más predecible era que Eleven iba a morir, pero la gran mayoría de los personajes, por supuesto, estaban como protegidos. Y eso se siente en una serie y uno sabe que no les va a pasar nada. Por lo tanto, se pierde riesgo en la serie. Y uno pierde un poco la preocupación por estos personajes porque nunca les pasa nada. Entonces, en esta última temporada, lamentablemente, no se tomó ninguna decisión severa con respecto de los personajes principales, lo cual podría haber sido bastante interesante. Con excepción de Eleven, por supuesto, que ella finalmente se sacrifica por todos, en una especie como de imagen cristiana, como de Jesucristo. Se sacrifica por los otros. Y en este final, en el cual Mike plantea esta teoría de que Eleven está viva, ella se va a vivir precisamente a donde están estas cascadas, a un pequeño pueblo para vivir en paz. Esa es la teoría. Yo prefiero creer que Eleven está muerta. Todo finaliza entonces con una partida de D&D, de Dungeons and Dragons, que obviamente fue como comenzó la serie, siendo un guiño, un paralelo. Hay muchos paralelos en este episodio con la primera temporada y los personajes ya están adultos, van a entrar a la universidad. Y hay una gran escena también antes de la escena de D&D donde están los adolescentes, los que ya son más grandes, los que van a entrar a trabajar. Están Nancy, Steve, Jonathan y Robin en esa azotea, haciendo un paralelo con muchas películas de adolescentes que hablan acerca del futuro. Y pega más esa escena precisamente cuando dicen que se van a juntar una vez al mes, porque uno cuando ya es adulto sabe que ese tipo de promesas, la verdad, puede que sí duren un tiempo, pero luego ya dejan de cumplirse y cada uno sigue por los caminos de su vida. Y es lo normal, la gente hace vida propia y no siempre puede juntarse con los amigos de la infancia, por ejemplo, o con los amigos de la universidad. Es algo natural de la vida, puede ser un poco triste, pero bueno, así es la vida simplemente, la vida continúa. Una escena muy agridulce para estos personajes, quienes terminan brindando, prometiéndose juntarse por lo menos una vez al mes, lo cual me parece bastante ambicioso en verdad, una vez al mes es bastante. Pero gran escena. Como les decía, finalmente todo termina con los personajes principales jugando D&D, lo cual es un tremendo guiño a la primera temporada, y finaliza con los personajes dejando sus carpetas en el mueble más cercano,
mientras suben para retirarse a continuar con sus vidas. Mike finalmente va subiendo la escalera y pasan todos los niños que hemos visto durante la serie para sentarse a jugar Dungeons & Dragons, dando a entender que obviamente su niñez ha finalizado y hay que darle paso a que otros niños tengan sus propias aventuras y que las nuevas generaciones todavía pueden soñar y creer y tener imaginación y vivir en paz también, sobre todo. Mike finalmente cierra la puerta y la serie termina con esta toma principal de las escaleras con la puerta, dándonos a entender que se ha cerrado el episodio y que todo llegó a su fin. El final con unos créditos simplemente espectaculares, muchas imágenes que recordamos de todas las temporadas. Fue un buen homenaje, por supuesto, a esta serie, que tuvo algunas temporadas mejores que otras. Para mí la favorita siempre será la primera, que fue la serie original, que tenía un tono muy distinto, era mucho más oscura y tenía temáticas más adultas que las últimas temporadas. Y a medida que se fue transformando en un blockbuster, esta serie fue agarrando cada vez más tracción y finalmente se convirtió en una especie de Avengers prácticamente. La serie tiene otro tono completamente distinto a su primera temporada, que era una mezcla entre Stephen King, E.T., The Thing y un montón de otras referencias de los 80s. Finalmente la serie, claro, como les digo, se transforma en un Avengers que decepcionó a muchos porque todos esperaban que el final fuese de otra forma. Pero para mí esta serie cerró su episodio final de una forma bastante decente, sobre todo, como les digo, el epílogo, el final de la serie sí fue muy satisfactorio. La escena de la batalla tuvo varios problemas y, como les digo, que no hubiese consecuencias para los personajes con respecto a los militares específicamente me pareció un tremendo patinazo por parte de los hermanos Duffer, quienes tampoco deberían entrar a explicar por qué la serie terminó como terminó, sino que simplemente deberían quedarse callados porque están generando cada vez más controversia. Eso es lo que creo yo. Y bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció este episodio. ¿Les gustó el final de Stranger Things? ¿No les gustó? ¿Qué habrían cambiado de la serie? ¿Habrían considerado otros elementos? O cuéntenme también qué otras cosas no tenían sentido en el final. Los voy a estar leyendo. Y no olviden seguirme en redes sociales. Pueden encontrarme en todas partes como Nacho Recomienda, en Instagram, TikTok, Threads, X y por supuesto aquí también en YouTube. Así que nada, que estén muy bien. ¡Chao!